La carta llegó sin nombre, sin remitente, sin explicación. Simplemente estaba ahí, apoyada contra la puerta, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Carlos Méndez la vio en cuanto abrió. Se detuvo. No era algo común. De hecho, hacía años que nadie dejaba nada en su puerta, mucho menos una carta. Durante unos segundos no hizo nada, solo miró el sobre, blanco, sencillo, con las esquinas ligeramente dobladas, como si hubiera pasado por manos desconocidas o por varios días de espera. Carlos no esperaba nada ese día. Tenía 64 años y con el paso del tiempo muchas cosas habían dejado de ocurrir. Las llamadas eran menos frecuentes, las visitas más raras y las sorpresas prácticamente inexistentes. Se agachó lentamente y recogió el sobre. Lo sostuvo entre sus dedos. Era ligero, demasiado ligero para tener importancia. Le dio la vuelta. Nada, ni nombre, ni dirección, ni una sola pista. Solo una pequeña marca en la parte trasera, como si alguien hubiera querido escribir algo y se hubiera detenido a mitad de camino. Carlos frunció el ceño. Podía dejarlo ahí. Podía pensar que no era para él. Volver a cerrar la puerta y continuar con su día como si nada hubiera pasado. Pero no lo hizo, porque algo dentro de él le dijo que ese sobre no era casual. Entró de nuevo, cerró la puerta con calma, caminó hasta la mesa, se sentó y dejó la carta frente a él. El silencio de la casa lo rodeó. Ese tipo de silencio que uno conoce bien con los años. Un silencio que no incomoda, pero tampoco llena. Carlos respiró profundamente y durante unos segundos no abrió la carta. Solo la miró, como si esperara que dijera algo por sí sola, como si, de alguna forma, ya supiera que lo que había dentro no era algo cualquiera. Finalmente tomó el sobre, lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja, doblada con precisión, como si quien la escribió hubiera pensado en cada detalle. Carlos la sacó lentamente, la desdobló y comenzó a leer. La primera línea lo dejó completamente inmóvil. Si estás leyendo esto, es porque necesitabas encontrar esta carta. Carlos parpadeó. Volvió a leer, más despacio, como si no pudiera creerlo. ¿Necesitaba? Murmuró en voz baja. No tenía sentido. No había nombre, no había destinatario, pero estaba en su puerta. Y ahora estaba en sus manos. Continuó leyendo. Tal vez no me conoces. Tal vez esta carta no estaba destinada a ti. Pero si llegó hasta aquí, no es casualidad. Carlos apoyó la espalda en la silla. Su mirada se quedó fija en el papel. Algo en esas palabras no era normal. No era una simple coincidencia. Era algo más, algo que no podía explicar. Miró alrededor. La misma casa, los mismos muebles, el mismo día. Pero algo ya había cambiado. Volvió a la carta, porque ahora necesitaba saber qué más decía. Y sin saberlo aún, estaba a punto de entrar en una historia que no solo hablaba de otra persona, sino también de él. Carlos sostuvo la hoja unos segundos más. Ahora ya no era curiosidad, era algo más profundo, algo que no podía ignorar. Bajó la mirada lentamente y continuó leyendo. Durante mucho tiempo pensé que esta carta nunca llegaría a nadie. Carlos frunció ligeramente el ceño. El silencio de la casa parecía más denso. No porque no quisiera que alguien la leyera, sino porque no sabía quién debía encontrarla. Carlos respiró despacio. Había algo en esas palabras que le resultaba cercano, demasiado cercano. Hay cosas que uno guarda durante años, no porque sean difíciles, sino porque no encuentra el momento para decirlas. Carlos apoyó el codo sobre la mesa. Su mirada no se movía del papel. Y un día te das cuenta de que ese momento nunca llega. El reloj en la pared marcó un segundo más. El sonido se sintió más fuerte de lo normal.
Por eso escribí esta carta, no para alguien en específico, sino para quien la necesitara. Carlos tragó saliva. No sabía por qué, pero sentía que esas palabras iban dirigidas a él. Si estás leyendo esto, es porque te detuviste. Carlos apretó ligeramente el papel. Sí, eso había hecho. Podía haber ignorado el sobre, podía haber seguido con su día, pero algo lo hizo detenerse, y eso ya es importante. El aire en la habitación se sentía diferente, más pesado, más presente. Yo también tuve un día así. Carlos inclinó ligeramente la cabeza. Un día en el que algo pequeño me hizo detenerme. El corazón le latió un poco más fuerte. No fue algo grande. No fue algo especial. Fue algo simple. Carlos se inclinó un poco más hacia adelante. Encontré un sobre frente a mi puerta. Carlos dejó de respirar por un segundo. Sus ojos se quedaron fijos en esa línea. Volvió a leerla, más despacio. Un sobre como este. El silencio se volvió total, como si la casa entera se hubiera detenido. Carlos miró lentamente el sobre que estaba sobre la mesa. Luego volvió a la carta. Algo no encajaba, o tal vez todo comenzaba a encajar demasiado bien. Al principio pensé que era un error, que alguien se había equivocado. Carlos sintió un ligero escalofrío, porque eso era exactamente lo que él había pensado. Pero decidí abrirlo, y ese momento cambió algo dentro de mí. Carlos respiró profundamente. El aire le parecía más pesado. No cambió mi vida de inmediato, pero cambió la forma en que veía las cosas. El reloj volvió a sonar. Cada segundo se sentía más presente. Porque a veces no es lo que encontramos. Carlos volvió a acercar la hoja, sino lo que empezamos a entender después. El silencio regresó, pero ya no era vacío, era un silencio lleno de significado. Carlos dejó la carta un segundo sobre la mesa. Se pasó la mano por la cara, miró hacia la ventana. La calle seguía igual, las personas pasaban, la vida continuaba, pero él ya no se sentía igual. Volvió a tomar la carta, porque ahora sabía algo con claridad. Aquello no era una simple coincidencia, era una historia que había comenzado antes de él. Y que ahora, de alguna forma, continuaba con él. Carlos volvió a tomar la carta con más cuidado. Ahora ya no había dudas. No era una simple coincidencia. Había algo en todo esto, algo que no podía ignorar. Respiró profundamente y continuó leyendo. Después de ese día, no pude dejar de pensar en esa carta. Carlos bajó la mirada lentamente, no por lo que decía exactamente, sino por cómo llegó a mí. El silencio en la casa se hizo más profundo, como si cada palabra tuviera más peso. Durante días intenté encontrar una explicación. Pensé que alguien estaba jugando conmigo, que era una broma. Carlos frunció ligeramente el ceño, pero no encontré nada. El reloj volvió a marcar un segundo. Nadie sabía nada. Nadie la había visto. Nadie la había dejado. Carlos sintió un leve escalofrío, y entonces entendí algo. Carlos inclinó ligeramente la cabeza. No todo necesita una explicación inmediata. El aire se volvió más pesado. Hay cosas que simplemente aparecen en el momento correcto. Carlos respiró profundo. Aquella frase se quedó en su mente. Al principio la guardé, como si fuera un objeto más, algo que con el tiempo olvidaría. Carlos apretó ligeramente el papel, pero no pude. El silencio volvió, más presente, porque algo dentro de mí había cambiado. Carlos levantó ligeramente la mirada. No sabía exactamente qué, pero lo sentía. La luz de la ventana iluminó la mesa. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, personas que antes no veía, momentos que antes pasaban sin dejar nada. Carlos cerró los ojos un instante, porque eso ya le estaba pasando. No fue un cambio grande,
Fue algo pequeño, pero constante. El aire se volvió más ligero, y entonces, con el tiempo, entendí algo más importante. Carlos se inclinó hacia adelante. Esa carta no era para mí. El silencio se hizo total, pero llegó a mí porque la necesitaba. El corazón de Carlos latió más fuerte, y eso es algo que no puedes ignorar. Carlos apretó la carta con más fuerza. Sus manos ya no estaban completamente firmes, porque cuando algo llega en el momento exacto, no es casualidad. El reloj volvió a sonar. Cada segundo se sentía más lento. Es una oportunidad. Carlos levantó la cabeza lentamente. Una oportunidad de ver algo que antes no veías, de entender algo que antes no entendías, de cambiar algo, aunque sea pequeño. El silencio volvió, pero ahora tenía sentido. Y ahora tú estás en ese momento. Carlos sintió como su respiración cambiaba. Tal vez no lo entiendas aún. Yo tampoco lo entendía al principio, pero con el tiempo todo comenzó a tener sentido. Carlos bajó la mirada. Cada palabra se quedaba dentro de él. Y hay algo más que debes saber. Carlos levantó ligeramente la cabeza, porque en ese instante lo sintió. Lo que venía ahora iba a cambiarlo todo. Carlos apretó la carta con más fuerza. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, como si intuyera que lo que estaba a punto de leer era lo más importante. Bajó la mirada y continuó. Hay algo que entendí demasiado tarde. Carlos sintió un leve nudo en el pecho. Pasé años esperando que algo grande cambiara mi vida. Un momento importante, una oportunidad diferente. El silencio en la casa se volvió más pesado, pero ese momento nunca llegaba. Carlos tragó saliva. Aquellas palabras le resultaban demasiado cercanas. Y entonces me di cuenta de algo. Carlos inclinó ligeramente la cabeza. La vida no cambia con grandes momentos. Cambia con pequeños. El reloj marcó otro segundo. El sonido fue más claro que antes. Momentos que parecen insignificantes. Momentos que uno ignora. Momentos como este. Carlos apretó la carta. Sus manos estaban tensas. El día que encontré esa carta, no pasó nada extraordinario. El mundo siguió igual. Las personas siguieron con sus vidas, pero yo ya no era el mismo. Carlos cerró los ojos un instante, porque eso ya lo estaba sintiendo, no porque la carta tuviera todas las respuestas, sino porque me hizo detenerme. El aire se volvió más pesado, me hizo pensar, me hizo observar, me hizo darme cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí. Carlos respiró profundamente y entendí algo que nunca había visto con claridad. El silencio se hizo más profundo. No estaba esperando un cambio. Carlos abrió los ojos lentamente. Estaba ignorando todos los que ya habían pasado. El corazón le dio un golpe fuerte, claro, directo. Personas que estuvieron a mi lado. Momentos que dejaron algo en mí. Palabras que cambiaron más de lo que creía. Carlos bajó la mirada. Cada frase parecía quedarse dentro de él, pero yo no lo veía, no lo valoraba, no lo entendía. El viento movió ligeramente la hoja. Carlos la sostuvo hasta que esa carta llegó. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Y ahora, tú estás en ese punto. Carlos apretó la carta con más fuerza. Tal vez hoy no lo entiendas. Tal vez esto solo parezca una coincidencia, pero no lo es. Carlos levantó lentamente la cabeza, porque en ese instante ya no tenía dudas. Este momento es uno de esos pequeños cambios. El tiempo pareció detenerse, y depende de ti qué haces con él. Carlos dejó la carta sobre la mesa por un segundo. Sus manos estaban tensas, su respiración más profunda.
porque en ese instante comprendió algo que nunca había visto tan claro. Ese sobre, esa carta, no habían llegado por casualidad, habían llegado en el momento exacto. Y ahora, todo dependía de lo que él hiciera después. Carlos volvió a tomar la carta con calma. Ya no tenía prisa, ya no sentía esa inquietud del principio. Ahora había algo distinto dentro de él, más silencio, pero no vacío, un silencio lleno de sentido. Bajó la mirada y leyó las últimas líneas. No sé quién eres, no sé en qué momento de tu vida estás, pero sí sé algo. Carlos respiró lentamente. El aire entraba más profundo, más claro. Este momento ya es importante. El reloj volvió a sonar, pero ahora ya no lo molestaba. No necesitas hacer algo grande. No necesitas cambiar todo de inmediato. Carlos apoyó la mano sobre la mesa. Solo necesitas no ignorar esto. El silencio volvió, pero ahora era tranquilo, porque así empiezan las cosas que realmente importan. Carlos cerró los ojos por un instante. Aquellas palabras no eran complicadas, no eran difíciles, pero tenían peso, con pequeños cambios, con decisiones simples. Con momentos como este, el aire en la habitación se sentía diferente, más ligero. Tal vez mañana todo siga igual, tal vez nada cambie por fuera, pero por dentro, Carlos abrió los ojos lentamente. Ya empezó algo. El corazón le latió más firme, más claro. Y eso es suficiente. Carlos sostuvo la carta unos segundos más, como si no quisiera soltar ese momento. Gracias por detenerte. Gracias por leer. Y sobre todo, gracias por no ignorarlo. El mensaje terminaba ahí, sin nombre, sin firma, solo esas palabras. Carlos dejó la carta sobre la mesa. Se quedó sentado, en silencio, mirando el mismo lugar, la misma casa, el mismo día. Pero algo ya no era igual. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, miró la calle. Las personas pasaban, los autos seguían, la vida continuaba, como siempre. Pero él ya no la veía igual, porque ahora entendía algo que antes no había visto. Durante mucho tiempo pensó que su vida necesitaba algo grande para cambiar, un momento especial, una oportunidad, algo diferente. Pero estaba equivocado, porque ahora sabía que los cambios más importantes empiezan en silencio, en momentos pequeños, en decisiones simples, como detenerse, como observar, como escuchar. Carlos respiró profundamente y en ese instante tomó una decisión. No una decisión grande, no algo que cambiara todo de inmediato, solo algo pequeño, pero real. Volvió a la mesa, tomó la carta con cuidado, la dobló, la guardó en el sobre y caminó hacia la puerta. La abrió lentamente. Miró el lugar donde la había encontrado. Se quedó unos segundos, pensando, sintiendo, y luego dejó el sobre ahí, en el mismo lugar, pero esta vez no como algo perdido, sino como algo que debía continuar su camino. Cerró la puerta y se apoyó unos segundos, en silencio, porque ahora sabía algo que nunca olvidaría. La vida no siempre nos habla de forma clara, no siempre llega con señales grandes. A veces llega en silencio, en cosas simples, en momentos pequeños, pero eso no significa que no sea importante. Al contrario, significa que puede ser más importante de lo que imaginamos. Y ese día, una carta sin nombre, le recordó algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca había visto con tanta claridad. Los momentos pequeños son los que cambian todo. Carlos no se alejó de la puerta inmediatamente. Se quedó allí, de pie, mirando el lugar donde había dejado el sobre, como si esperara que algo más sucediera. Pero nada ocurrió. La calle seguía igual. El viento movía ligeramente las hojas. Una persona pasó caminando sin mirar. Todo era normal, demasiado normal.
Carlos cerró los ojos un momento y respiró profundamente, porque dentro de él ya nada era igual. Regresó lentamente hacia la mesa, se sentó y apoyó las manos sobre la superficie. Durante años había vivido de una manera muy parecida, días repetidos, rutinas conocidas, pensamientos que iban y venían sin cambiar demasiado. Pero ahora algo se había movido. No era una emoción fuerte, no era algo evidente, era algo más sutil, más profundo, como una idea que empieza a crecer poco a poco. Carlos miró alrededor, la misma casa, las mismas cosas, pero ahora las veía de otra manera. Se levantó, caminó hacia una repisa, tomó una fotografía, una foto antigua, de hace muchos años, él, más joven, con otras personas, con otra energía. Se quedó mirándola, durante más tiempo del que normalmente lo hacía. ¿Hace cuánto?, murmuró. No terminó la frase, porque no hacía falta. Sabía exactamente lo que significaba. Volvió a dejar la foto en su lugar y caminó hacia la cocina. Se sirvió un vaso de agua, bebió despacio, pensando, sintiendo, recordando, y en ese momento comprendió algo. Durante mucho tiempo había estado esperando que algo cambiara, esperando que algo diferente ocurriera, pero nunca se había detenido realmente a ver lo que ya tenía. Volvió a la sala, se sentó otra vez, y por primera vez en mucho tiempo, no encendió la televisión, no buscó ruido, no buscó distracción, se quedó en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de presencia. Carlos apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos, no para dormir, sino para pensar, y en ese momento recordó algo, algo pequeño, algo que había olvidado, una conversación, hace años. Alguien que le dijo algo simple, algo que en su momento no pareció importante, pero que ahora tenía sentido, y entendió algo más. Esa carta no había traído algo nuevo, había despertado algo que ya estaba ahí. Carlos abrió los ojos lentamente. La luz en la habitación había cambiado. El día seguía avanzando, pero él ya no sentía prisa. Se levantó despacio, caminó hacia la puerta una vez más, la abrió, miró el lugar donde había dejado el sobre. Ya no estaba. Carlos se quedó quieto, no sorprendido, no confundido, solo en silencio, como si, en el fondo, esperara que eso ocurriera. Miró la calle. Nadie, nada fuera de lo normal, pero algo dentro de él se acomodó, como si una pieza hubiera encajado. Cerró la puerta suavemente y volvió a entrar. Esta vez no caminó hacia la mesa, ni hacia la ventana. Simplemente se quedó de pie, respirando, sintiendo, porque ahora entendía algo que antes no entendía. Las cosas importantes no siempre se quedan, a veces solo pasan, y eso es suficiente. Carlos caminó lentamente por la casa, observando detalles, objetos, recuerdos, todo lo que antes estaba ahí, pero que no veía. Se detuvo frente a un espejo. Se miró, por unos segundos, no como lo hacía siempre, rápido, sin pensar. Esta vez, con atención, como si se estuviera viendo de verdad, y en ese momento comprendió algo. No necesitaba esperar más. No necesitaba algo grande. No necesitaba que su vida cambiara de un día para otro, porque el cambio ya había comenzado, no afuera, sino dentro. Carlos sonrió ligeramente, una sonrisa tranquila, de esas que no necesitan explicación. Caminó hacia la ventana, miró la calle una vez más, y esta vez no vio lo mismo. Vio movimiento, vio personas, vio momentos, vio posibilidades, y entendió algo que nunca olvidaría. La vida no siempre llega con respuestas. A veces llega con preguntas, y otras veces con pequeños empujones, como una carta, como un momento, como una pausa. Carlos respiró profundamente. Y en ese instante, sin decir nada, sin hacer algo grande, tomó una decisión.
vivir diferente, no de forma radical, no de forma evidente, sino en lo pequeño, en lo diario, en lo simple, porque ahora sabía algo con certeza. Los momentos pequeños no son pequeños,